Ok, bienvenidos a un nuevo episodio de A Medianoche con Alex PH. El día de hoy les traigo un caso, o bueno, más bien una serie de historias interesantes. Y bueno, sobre estos casos hablé ya hace unos 2 años, me parece, pero creo que es uno de mis temas, o de los temas que más me fascinan, perdón. Ahora, el caso o el tema del que les estoy hablando es los Missing 411, que básicamente son personas que parece que salieron de la realidad. De hecho, si no han visto ese video lo pueden ver ahí en el canal principal. Pero bueno, la idea o el fenómeno o lo intrigante acerca de estos temas es que al parecer sucede algo oscuro en el mundo y a veces no hay muchas pistas, rastros o evidencias de lo que pasa con estas personas que desaparecen en situaciones inexplicables, vamos a llamarlas así. Pero bien, espero que disfruten el episodio y bueno, esta es una versión completamente nueva a lo que hice en el video original. Entonces, bien, vamos a iniciar. Y pues nada, saben que nos pueden apoyar ahí con un like, suscripción en YouTube y Spotify y todo eso. Va, entonces empecemos. David Polites es un ex policía estadounidense que se volvió investigador de desapariciones inexplicables. Lleva décadas documentando desapariciones sin explicación. Su serie Missing 411 ha generado debates en todo el mundo. Antes de Missing 411 ya exploraba fenómenos fuera de lo común, como el caso de Bigfoot. Pero lo que encontró en los parques nacionales fue más extraño de lo que imaginaba. Ahora, hace casi 30 años un guardabosques se le acercó y le pidió investigar más a fondo, pero lo que David encontró fue aún peor. Verán, el servicio de parques ni siquiera lleva un registro oficial de personas desaparecidas, y eso es solo el comienzo de lo que David encontró. Muchos de estos casos simplemente no tienen explicación. Verán, en varios de estos casos el FBI aparecía para investigar desapariciones que aparentemente no involucraban crímenes federales. Verán, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, pero digamos que el FBI no siempre investiga casos de desapariciones, a menos que haya involucrados menores de edad o que crean que es un crimen. Pero en el caso de los Missing 411 es muy extraño porque el FBI, perdón, a veces se aparece. Entonces, bueno, ahorita en las historias van a darse cuenta de esto. Ahora, al ampliar su investigación a otras partes del mundo empezó a ver un patrón que se repite desde hace más de 100 años. Senderistas expertos que entran al bosque y nunca regresan, cazadores cuyos rastros se desvanecen por completo, y lo más aterrador, niños que desaparecen a unos metros de sus padres, solo para aparecer días después en lugares imposibles de alcanzar. Bien, pues eso es lo que hoy conocemos como Missing 411 en Estados Unidos, y lo que exploraremos hoy es solo el comienzo. Ahora, para entender el patrón, empecemos con un niño de 6 años que desapareció a la vista de todos. Ese niño se llamaba Dennis Martin. Su historia es uno de los casos más extraños de Missing 411. Esto ocurrió el fin de semana del Día del Padre en junio de 1969. Dennis estaba de campamento con su padre, hermano y abuelo en el Parque Nacional Great Smoky Mountains en Tennessee. Acamparían ahí toda la noche. Ahora, al siguiente día un hombre con hijos de edad similar pidió permiso para que jugaran juntos. El padre de Dennis accedió, pero este se mantenía vigilándolos de lejos. Y aquí es donde comienza esta historia. Verán, el padre de Dennis vio cómo su hijo corrió a ocultarse detrás de un árbol ya que estaba jugando al escondite con los otros niños. Era un día despejado en un área abierta, y Dennis estaba a la vista cuando se dirigió hacia ese árbol específico. Pero cuando los otros niños fueron a buscarlo detrás del árbol pasaron de largo. Entonces el padre se acercó y bueno, Dennis ya no estaba. Ahora, el padre de Dennis corrió por el bosque, gritó su nombre desesperado durante varios minutos, pero no obtenía respuesta. Con el pasar de los días, la búsqueda del niño se hizo masiva, involucrando al FBI, a miembros del ejército de los Estados Unidos, a los guardabosques de Rocky Mountains y voluntarios de la zona. Pero aquí es donde comienza este patrón. Es decir, ¿por qué el FBI se involucró en la desaparición de un niño de 6 años de edad en un parque nacional? Ahora, como les dije, algunos debaten esto, es decir, muchos piensan que el FBI no tendría por qué haberse involucrado si este no es un caso de crimen. Pero como les digo, hay ocasiones donde el FBI interviene en casos de menores de edad o cosas de ese tipo. Entonces, bueno, nada más les dejo eso ahí como comentario y ya ustedes deciden qué creer. Ahora, pasaron unos días de búsqueda intensa, pero no pudieron encontrar nada. Luego de 6 semanas de búsqueda, lo único que el equipo halló de Dennis fue su zapato y un calcetín. Y aquí está lo escalofriante.
Verán, David Polite encontró un testimonio que narró en uno de sus libros del Missing 411. Este pertenecía a una familia que también había estado acampando en el mismo sitio durante el fin de semana de la desaparición de Dennis. Ahora, el hijo de esta familia dijo que había visto a un oso colina arriba. Sin embargo, el padre del niño intervino y le dijo a David algo que cambiaría toda la perspectiva de este caso. Le dijo que aquello que habían visto no era un oso, sino una especie de hombre enorme cubierto de pelo, parecido a un hombre lobo, que cargaba un bulto sobre su hombro, y eso fue lo último que alguien vio. Pero como era de esperarse, la policía ignoró completamente este testimonio. Es decir, ¿cómo explicarían en un reporte oficial que un testigo vea una criatura peluda cargando algo? Pero este patrón de testimonios sobre criaturas extrañas se repetiría en más casos. Sin embargo, no todos los del Missing 411 involucran avistamientos extraños. Algunos casos son aún más perturbadores por razones completamente diferentes. Pero este no es un caso aislado. Verán, años después otro chico desapareció en circunstancias igual de extrañas, y lo que encontraron casi 2 años después desconcertó a todos aún más. Ese joven era Charles McCuller. En 1975, Charles, de 19 años, entró al Parque Nacional Crater Lake y jamás regresó. Ahora, Charles le había dicho a sus amigos que su viaje tomaría solo 2 días, pero cuando pasó más tiempo de lo esperado y nadie lo vio regresar, llamaron a las autoridades. Lo primero que hizo la policía fue buscar testigos que pudieran haber visto a Charles en el bosque. Aquí fue cuando encontraron a un guardabosques que dijo que mientras vigilaba uno de los caminos se había encontrado con un joven con la descripción de Charles. Este le había pedido un aventón hacia un camino más alejado, y esto sucedió el 30 de enero. Ahora, poco después de esto encontraron más testigos que confirmaron haber visto a Charles caminando por algunos senderos. Cuando las autoridades lograron reunir todas estas pistas y ubicar las zonas donde Charles había estado, lanzaron una investigación. El problema era que habían caído fuertes nevadas, y gran parte del bosque estaba cubierto con una capa de 3.6 metros de nieve, haciendo que la búsqueda fuera imposible. Las autoridades tuvieron que esperar, y aquí es cuando el caso comienza a ponerse extraño. Verán, de forma inesperada el FBI apareció, como dije, un patrón recurrente. En el caso de Charles era extraño que quisieran participar porque no había ni una pista de lo que había sucedido, y mucho menos evidencia de que fuera un crimen. Es decir, en este caso no estábamos hablando ni de un menor de edad, ni de algo más turbio o siniestro, sino de una simple desaparición. Las autoridades comenzaron a buscar por los caminos, en los lagos, encontraban testigos, pero no había ningún rastro de Charles. Era tan difícil de resolver que las autoridades pensaron que tal vez Charles simplemente se fue del sitio y se perdió en otro lugar. Aquí la investigación comenzó a apagarse, pero en octubre de 1976, es decir, casi 2 años después, sucedió algo aún más raro. 2 excursionistas atravesaban uno de los senderos del bosque, a unos 20 kilómetros de donde el guardabosques había dejado a Charles. Aquí vieron una mochila a la distancia entre 2 árboles. Los excursionistas avisaron a los guardabosques. Horas después llegó la policía para revisar la mochila. En el interior estaban unas llaves que encajaban a la perfección con el auto de Charles, así que esta era la primera pista en meses. Aquí fue cuando todos los equipos de búsqueda se movieron hacia esa ubicación. Uno de los grupos llegó a un sitio conocido como Baby Creek, y aquí encontraron algo que nadie esperaba. Primero encontraron unos jeans con calcetines aún metidos en los bolsillos, y después se dieron cuenta que dentro de estos calcetines había huesos. Los investigadores notaron que estos pantalones estaban en buen estado a pesar de que habían pasado casi 2 años desde la desaparición de Charles. Ahora, la otra parte extraña era que no había más prendas de ropa. Faltaban sus botas, la camisa que llevaba y el abrigo que traía para protegerse. Otra cosa interesante es que los jeans estaban desabrochados y el cinturón desajustado, así que para los investigadores eso significaba que Charles en algún punto decidió quitarse los pantalones en medio del frío extremo, algo completamente ilógico, pero que se ha visto en otros casos donde la gente fallece por hipotermia. El problema es que las autoridades no encontraron huesos para confirmar esto. Uno de los investigadores dijo que era como si Charles simplemente se hubiera desvanecido, dejando solo algunos fragmentos. Ahora, la zona siguió siendo investigada, pero jamás encontraron otros objetos de Charles, como su cámara o billetera. El reporte final dice que Charles falleció por exposición a la naturaleza, pero eso no explica por qué sus restos jamás fueron encontrados completos y por qué algunos de sus objetos personales faltaban. Y además jamás se pudo reconstruir cómo es que llegó a esta zona, ni cómo se dispersaron sus restos. Algunos pensaron que pudo haber sido atacado por un animal salvaje, pero recordemos que su ropa estaba en buen estado y no tenía ningún tipo de rasgaduras. Al día de hoy su familia sigue buscando respuestas.
Pero el caso de Charles nos muestra algo perturbador. Es decir, cuando los cuerpos ya aparecen en los casos de Missing 411, las evidencias desafían la lógica. Pero décadas antes un niño desapareció en segundos, y lo que ocurrió después sigue siendo un misterio. Bien, este niño era Bobby Bishop. En 1958, mientras estaba en un campamento católico en las montañas rocosas, desapareció sin dejar rastro. Uno de los consejeros se da cuenta que Bobby no se encuentra en el campamento con los demás niños, así que va a buscarlo metiéndose en el bosque hasta que lo encuentra pescando a la orilla del río cercano. El consejero le dice que es peligroso estar ahí solo, por lo que lo toma de la mano y regresan al campamento para cenar. Pero lo que ocurriría después es algo inexplicable. Verán, en cierto momento de la caminata de regreso, Bobby se queda unos pasos atrás de su consejero. Minutos después, este nota que ya no escuchaba los pasos de Bobby detrás de él, y cuando voltea hacia atrás se da cuenta que Bobby ya no está. Era algo inexplicable, es decir, el consejero había escuchado los pasos del chico apenas unos segundos, así que ¿cómo pudo desaparecer sin hacer ruido en un sendero lleno de hojas secas? Bien, pues luego de esto se iniciaría una búsqueda. Durante los siguientes meses buscaron a Bobby en el bosque. Al igual que el caso anterior, se involucraron equipos de rescate, voluntarios, autoridades, pero jamás pudieron dar con él. Varios rescatistas dijeron que el bosque se sentía extraño. Había un silencio total, como si algo hubiera apagado el sitio. Y casi un año después, en el 13 de julio de 1959, un grupo de consejeros y niños que exploraban los alrededores del campamento hallaron fragmentos de huesos, partes de una camisa, pantalones destruidos, zapatos, una batería de audífonos y una gorra roja en la ladera este, a unos 600 metros de altura sobre el campamento. Pero lo más inquietante fue donde encontraron sus restos. Ahora, como podemos deducir, todos estos pertenecían a Bobby, pero lo más inquietante fue donde encontraron estos restos, porque estaban en una zona que se había revisado en varias ocasiones, así que no tenía sentido que no los hubieran encontrado antes. Era como si alguien o algo los hubiera colocado después de la búsqueda. Esta zona rocosa y elevada era visible desde el campamento, por lo que varios expertos mencionaron que un niño perdido buscaría descender y no subir la montaña, lo que hace que este caso sea aún más raro. Muchos creen que Bobby pudo haber intentado escapar de algo o alguien, pero no hay pruebas de ello. Al día de hoy no se han encontrado más objetos de él. La teoría es que tal vez Bobby falleció por exposición y agotamiento, y al igual que en otros casos el FBI apareció de repente. Pero bueno, lo que queremos llegar con todo esto es que este es otro patrón clave de los Missing 411. Es decir, hay cientos de casos de desapariciones que ocurren en segundos, y cuyos objetos aparecen luego en lugares que ya se habían revisado. Pero las circunstancias de cómo un niño parcialmente sordo subió 600 metros por terreno rocoso siguen sin explicación, y muchos de los que trabajan en estos bosques han contado experiencias que nunca aparecen en los reportes oficiales. Uno de ellos es un rescatista del equipo SAR, es decir, búsqueda y rescate. Este reveló un caso que aún lo deja pensando. Verán, este rescatista anónimo del equipo SAR compartió uno de sus casos más extraños. Un día por la tarde recibió una llamada de emergencia. Se trataba de un caso en el cual había una familia de 4 integrantes, es decir, padre, madre, una hija de 8 años y un niño de 5. Iban caminando por un sendero. Los niños iban a un par de metros adelante de los padres recogiendo bayas, pero al igual que en el caso de Bobby, los padres se voltearon por unos segundos y cuando regresaron la mirada se dieron cuenta de que sus hijos habían desaparecido. Estos buscaron por 2 horas hasta que encontraron a su hija sola, pero su hermanito no estaba con ella, y lo que les contó fue mucho más extraño. Verán, su hija les contó que la última vez que vio a su hermano estaba sobre los hombros del hombre oso. Según ella, este hombre los había interceptado en algún punto del bosque y se había puesto a jugar con ellos. En cierto momento este hombre oso cargó al niño sobre sus hombros, y casi de inmediato tanto el ser como el niño desaparecieron de su vista. Luego de esto se iniciaría una búsqueda. Los rescatistas pensaron que se trataba de algún loco que se había llevado al niño, pero la niña aseguraba que esto no era un hombre, sino algo más. La niña describía a este ser como algo alto, peludo como un oso, y que además tenía una cara extraña que para nada era humana. Pero luego de esto jamás encontraron al niño, tampoco encontraron sus pertenencias. Los perros rastreadores que normalmente pueden seguir un rastro durante días perdieron completamente el olor del niño. Los perros rastreadores que normalmente pueden seguir el rastro durante días perdieron completamente el olor del niño después de unos cuantos metros. Era como si simplemente hubiera dejado de existir. Los rescatistas veteranos dijeron que nunca habían visto algo así que este caso continúa siendo un misterio el día de hoy. Y esto es apenas la superficie de los Missing 411. Verán, aún hay algo más.
Algo que todos los veteranos del equipo SAR saben, pero que por nada del mundo pueden mencionar. De hecho, al entrar a estos equipos de búsqueda se les ordena no mencionarlo, y este es el patrón de las escaleras. Así que aquí viene el caso de otro niño que confirmó algo imposible. Este niño era Jared Atadero, vivía con su padre en un parque nacional de Colorado, y un día desapareció en circunstancias imposibles. En una ocasión un grupo se encontraba acampando en esta reserva, pero sin pedirle permiso al padre de Jared, parte del grupo se lo llevó al interior del bosque para una excursión. En cierto punto el grupo se separó y se olvidaron de los niños, dejándolos solos en medio del bosque. Las últimas personas en ver a Jared fue un grupo de excursionistas que lo vieron caminando solo por el bosque, pero como estaban cerca del campamento supusieron que algún adulto andaba con él. Y esa fue la última vez que alguien lo vio. Jared desapareció en 1999. 4 años después alguien encontró un diente, una camiseta al revés, pantalones, zapatos y un trozo de cráneo. Al igual que en otros casos, todas estas pistas se encontraban en zonas donde ya se había hecho una búsqueda. Pero aquí está lo que hace que este caso sea completamente inexplicable. Verán, los pocos restos del niño y su ropa fueron hallados en una pared a 150 metros por encima del sendero, un sitio imposible de alcanzar por un niño de su edad. Así que algunos creen que un secuestrador colocó los restos ahí, pero era un sitio casi imposible incluso para un adulto. Y además, ¿qué sentido tendría arriesgarse a dejar tanta evidencia? Bien, pues otra teoría es que Jared quizás fue atacado por un puma o un animal salvaje. El único detalle es que un animal no habría podido acceder a este punto elevado, y mucho menos llevando una presa. Y quizás el detalle más perturbador es que la ropa del niño parecía que se le acababa de quitar, a pesar de que habían pasado 5 años desde su desaparición. No tenía marcas, rasguños o algo que indicara qué había pasado. Y verán, aquí es donde está este hallazgo extraño que les comentaba. Esto se conecta con una de las leyendas más inquietantes de todo el mundo: escaleras en medio del bosque que no figuran en los reportes. Ahora, se dice que cuando los equipos SAR encuentran estas estructuras, están obligados a no mencionarlas en sus reportes. Esto es como una nota aparte, pero digamos que hay algunos casos, y no solo de Missing 411, sino de personas que están explorando por los bosques y de repente se encuentran con estas escaleras que están pues sí, colocadas en medio del bosque y nadie sabe para qué funcionan o quién las puso ahí o qué propósito tienen, ¿no? Entonces, bueno, aquí en YouTube les estoy poniendo una imagen para que vean a qué tipo de escaleras me refiero. Y bueno, este es como no sé si llamarlo creepypasta o leyenda urbana o no sé, un mito o algo así, pero bueno, personalmente creo que es uno de esos temas fascinantes y misteriosos. Ahora, el informe final menciona que Jared fue atacado por un gato montés, aunque supuestamente durante la investigación se hallaron algunas de estas escaleras misteriosas. Pero la teoría más oscura sugiere que tal vez se trataba de un culto, aunque no hubo muchas pruebas de esto. Así que, como podemos ver, un patrón que suelen tener los pocos cuerpos que sí llegan a aparecer en los casos de Missing 411 es que la causa de muerte nunca queda clara, ni tampoco cómo llegaron hasta esos lugares imposibles. Y no se trata de un hecho aislado. Verán, en Vermont varios desaparecieron en las mismas condiciones una y otra vez, y el primero de estos casos ocurrió en noviembre de 1945. A diferencia de lo que hemos visto, este caso habla de Miner Rivers, un cazador experimentado que dirigía un grupo de cazadores por un sendero llamado Camino Largo en el bosque Vermont. El grupo estaba haciendo una exploración cuando Miner les avisó a sus compañeros que se adelantaría por un momento para explorar en busca de ciervos, pero este nunca regresó. Casi un año después, en el mismo lugar, desapareció también una mujer llamada Paula Volvet. Otro caso sucedió en octubre de 1950. Un niño de 8 años llamado Paul Jepson esperaba en el auto a su madre, que alimentaba a los cerdos en la granja donde vivían. La madre se tardó apenas un par de minutos en alimentarlos, pero cuando regresó al auto su hijo ya no estaba, y era imposible que Paul se perdiera estando tan cerca de ella. Horas después iniciaría una búsqueda cerca del hogar. Los perros rastreadores siguieron el rastro de Paul por pocos metros de haberse adentrado en el bosque, pero jamás pudieron encontrar su cuerpo. Y lo extraño de todo esto es que Paul sabía perfectamente que por nada del mundo debía meterse al bosque solo, es decir, Paul y su madre vivían en esta zona rural, así que no eran turistas ni exploradores. Y otro caso desconcertante es el de Frida Langer. Esta salió de excursión con su familia a Long Trail. Durante la caminata la mujer resbaló y mojó su ropa. Ahora Frida les dijo a los demás que siguieran adelante mientras ella regresaba para cambiarse. Una hora después la familia regresó a la cabaña, pero se dieron cuenta que Frida no estaba. De hecho, no había señales de que hubiera regresado, y jamás volvió a ser vista con vida. Meses después su cuerpo fue encontrado en una zona que previamente ya había sido explorada.
Y estos son solo algunos de los ejemplos de cientos de casos sin resolver vinculados al fenómeno de Missing 411. Ahora, David Paulides ha escrito 10 libros sobre este fenómeno, y aún así los misterios siguen sin respuesta. Pero entre todos estos casos hay uno que desconcierta más que ninguno, y este se trata de un niño de 2 años. Y su caso sigue siendo uno de los más increíbles e imposibles de explicar. Verán, en 1952 Alan y Edna Parkins decidieron visitar a una familia en un rancho a las afueras de Oregon junto con su hijo Keith, de 2 años como ya dijimos. Ahora, el rancho de los abuelos era un lugar ideal para descansar. Era una propiedad privada rodeada de un gran bosque y alejada de la civilización. Los vecinos más cercanos estaban a kilómetros de distancia. Durante el día celebraron y conversaron en el jardín. Keith jugaba tranquilamente en el pasto mientras los adultos disfrutaban de la tarde. Poco después, cuando termina la comida, todos se meten a la casa excepto el abuelo de Keith. Este decide quedarse con él jugando un rato más, pero más tarde se metería dejándolo sentado en el pasto, y el abuelo lo vigilaría cada par de minutos. Un poco después el abuelo hace una más de estas rondas, pero Keith ya no estaba, y a partir de aquí es donde el caso se vuelve inexplicable. Ahora, cuando el abuelo se da cuenta de esto, comienza a caminar por todos los alrededores buscándolo por todos lados, y al no encontrar nada entra a casa para avisar. En pocos minutos estaban registrando las habitaciones, el jardín y la zona boscosa alrededor de la casa. Al no encontrarlo, llamaron al 911. La policía llegó de inmediato y comenzó la búsqueda que se extendió hasta la noche. Ahora, para la policía era extraño que un niño de 2 años hubiera podido alejarse tanto de la propiedad. Era como si se hubiera desvanecido. Pero aquí es cuando piden más apoyo, así que llegan los equipos de búsqueda y rescate. Luego investigan durante toda la madrugada mientras la temperatura cae por debajo de los 0 grados. El padre de Keith, Alan, estaba desesperado. Sabía que su hijo podría morir de hipotermia en cualquier momento, pero el tiempo siguió pasando. Los rescatistas avanzaron casi 4 kilómetros hacia el norte cuando uno de ellos notó huellas de un niño en el suelo. Comenzaron a seguirlas, pero algo curioso sucedía. Las huellas desaparecían de la nada, volvían a aparecer más adelante y luego se perdían otra vez. Pero finalmente, después de explorar durante 13 horas y con una distancia total de 12 kilómetros, encontraron un estanque congelado rodeado de nieve. Y aquí estaba Keith. Lo encontraron boca abajo en la nieve con la piel morada y algunas marcas en el cuerpo. Los rescatistas se acercaron y, para sorpresa de todos, Keith comenzó a moverse como si nada hubiera pasado. A su lado estaban su chamarra y el gorro que llevaba. El overol que tenía puesto tenía un agujero que iba desde las piernas hasta el pecho, como si algo lo hubiera rasgado. Minutos después lo llevaron al hospital y lo estabilizaron, y un par de días después se recuperó. Así que en este punto nada tenía sentido. Las autoridades no entendían cómo había logrado caminar 12 kilómetros en tan poco tiempo con las temperaturas extremas. De hecho, Les Stroud, especialista en supervivencia y conductor del programa Survivorman, escuchó sobre el caso años después e intentó hacer el mismo recorrido, pero no pudo completarlo. Al final Les dijo que sería absolutamente imposible para un niño de 2 años, así que ¿cómo había llegado hasta ahí? Bien, pues cuando Keith pudo hablar normalmente le preguntaron quién le había hecho esas marcas, pero respondió que había sido un gato. Luego le preguntaron cómo había caminado por el bosque, o si había alguien más con él, pero Keith jamás pudo dar una respuesta. Simplemente decía que no recordaba lo que había pasado. Algunas teorías dicen que Keith fue secuestrado, pero eso no explica por qué lo dejaron en medio de la nada y solo se veían sus huellas. Otros creen que un animal salvaje se lo llevó, pero ningún animal habría caminado 12 kilómetros cargando a un niño sin hacerle algo. Es uno de los casos más impactantes de los Missing 411 y hasta hoy sigue sin explicación. Así que si estos casos no encajan con animales, secuestradores ni accidentes, ¿qué está ocurriendo en realidad? Bueno, pues esa es la gran pregunta de lo que pasa con los Missing 411. Es decir, los animales salvajes no actúan así. No desaparecen personas en segundos, no los dejan en lugares imposibles y no borran sus rastros por completo. Tampoco podría ser un secuestrador. Es decir, ¿quién podría moverse sin ser visto en bosques remotos, sin cometer errores ni dejar pruebas? Y aunque hay casos con criaturas extrañas como el hombre oso, eso solo pasa en un par de ocasiones. Así que quizás valdría la pena dedicar un episodio especial a estas criaturas de los bosques y casos aislados del fenómeno 411. Pero aún así esto no explica las miles de desapariciones. Así que entonces, ¿qué otra explicación podría haber? Bueno, algunos creen que existen fallas en la realidad.
como puertas o túneles que llevan a otro mundo o a otro tiempo. Otros hablan de experimentos, cultos e incluso abducciones. Y claro, está la posibilidad más simple y oscura, que alguien o algo esté haciendo esto y sepa cómo no ser descubierto. Pero ninguna teoría logra explicar todos los casos, ninguna tiene sentido, y quizás eso es lo más perturbador, que no hay una respuesta. Porque si senderistas expertos, cazadores y niños rodeados de adultos pueden desaparecer sin dejar rastro, ¿qué posibilidades tendría cualquiera de nosotros? Lo único seguro es que en lo más profundo de los bosques hay algo siniestro, algo que no quiere ser descubierto. Y bien, pues espero que hayan disfrutado de este episodio de los Missing 411. Como dije, hay 10 libros acerca de este tema y hay como miles de casos y, o sea, estos libros solo documentan lo que ocurre en Estados Unidos. Pero creo que la parte más curiosa es que esto se repite en varios bosques de todo el mundo. Y como dije, estos casos de Missing 411, o lo fascinante de ellos más bien, es que no solo involucran desapariciones, sino que muchas veces parecen hablar de criaturas extrañas o de, no sé, personas que aparecen y desaparecen para ayudar a estas personas o no ayudarlos. Y no se hablan también así como de cómo las autoridades pues básicamente se complican la vida y no pueden resolver nada de esto. Entonces es un tema en verdad fascinante. Y como dije, si quieren que haga una segunda parte o quieren que mencione, no sé, algo en particular, pues déjenmelo saber aquí en los comentarios o mándenme un DM ahí al Insta. Entonces, pues bueno, espero que hayan disfrutado el episodio, tengan un buen inicio de semana y nos vemos la siguiente. Por favor, si pueden ayudarnos a dejarle un like, darle una suscripción y calificar bien el episodio o el podcast, se los agradecería mucho.